Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy tengo el placer y el gusto de poder entrevistar a una de las artistas que para mí son, en lo personal, más referentes dentro de lo que vendría a ser Latinoamérica, por su trabajo, que yo creo que ha trascendido las fronteras de Guatemala, que es su país de origen, y yo creo que hoy día prácticamente en todas partes todo el mundo conoce a Regina José Galindo. ¿Cómo estás, Regina? ¿Cómo te encuentras? ¿Llevas la cuarentena? Bueno, pues imagínate, Guatemala, país del tercer mundo, todo llega tarde. Eh, Britney Spears se puso de moda cuando ya estaba en el colapso, así que el coronavirus no ha terminado de hacer su entrada triunfal al país. Lo esperamos como un tsunami, ¿verdad? Es básicamente, sabemos algunas personas que tenemos relación o podemos estar en contacto con países de afuera, entendemos qué es lo que está pasando y entendemos qué es lo que viene, pero básicamente el país está a la espera de con muy poca protección, así que básicamente tengo, ¿me entendés? Este vacío en el plexo solar del terror por lo que pueda llegar, pero no ha llegado. Así que simplemente estamos en el momento de la ansiedad, ¿no? De a ver qué pasa y pues con la intención de sobrevivir, ¿no? Ojalá que el tsunami sea un tsunamicito y que sea lo más leve posible, porque aquí en España la verdad que la cosa está complicada. Esperemos que ahí no arremeta con tanta fuerza como ha arremetido aquí. Y sí, por lo que comentas, pinta la cosa complicada. Sí, tiene tan pocos respiradores y aquí es uno de los problemas más grandes que hay. Yo creo que ahora mismo a nivel, o sea, no había una infraestructura preparada para la que ha venido. Y eso se está traduciendo en miles de muertes. Guatemala no está preparado para el día a día, ¿me entiendes? Es un país con un sistema de salud destrozado. Es decir, si en el día a día la neumonía típica es la razón de muerte número uno en el país, imagínate lo que va a pasar. De hecho, habrá muchísimas muertes ya, no hay control, no hay pruebas, lo que va a suceder en el país nunca se va a llegar a saber, pero nosotros estamos acostumbrados a esta realidad, ¿no? Quizás esa es nuestra fortaleza. Hace un año tuvimos una erupción de un volcán, fueron miles de muertos, nunca se supo el total de los muertos. Pudimos tener un aproximado por el censo que había en la comunidad, y el Estado, ¿me entendés? Al final reducía las muertes a unas cuantas decenas, cuando fueron miles las pérdidas. Luego tuvimos un genocidio con 200.000 muertos y la misma cantidad de desaparecidos que también se negó. Así que bueno, es parte en nuestra realidad estas batallas tan terribles, ¿no? Y Mm. habrá que enfrentarlas porque no nos queda de otra. Claro que el panorama no pinta bien. Lo más cercano para nosotros es lo que está pasando en Guayaquil. Bueno, ¿verdad? Un poco lo que te decía, estar preparados, ¿verdad? Bueno, Tenemos, vamos a tratar de animarnos, a tratar de darle ahí. Tú veo que vas con cerveza, vas ahí preparada, como bueno, vamos a... bueno, si te parece, vamos a hablar un poco de tu vida, de tu trayectoria. Hay varias cosas que me han llamado la atención de tu trabajo. Por un lado está el hecho de que, bueno, hay muchas personas que te han etiquetado como feminista, como artista política y tal. Yo creo que también te he visto en otras entrevistas decir que tú eres política, pero tu arte no es un arte que sea puramente activista, como el que podría tener un activista. O sea, no es activismo lo que tú haces, sino que es arte, solo que transpiras política porque tú eres una persona con conciencia política y con el feminismo decías un poco lo mismo, ¿no? Como que eres una persona, que eres mujer, que obviamente te sientes feminista, empoderada, pero que no por ello toda tu obra tiene que estar cargada de feminismo. Eso es algo que me llama mucho la atención, el hecho de que de algún modo trates de rehuir esas etiquetas, me parece muy interesante también, como dejas que tu trabajo hable por ti. Y luego hay otra cosa que me ha llamado especialmente la atención, y es el hecho de que, por ejemplo, hace poco entrevistaba a Santiago Sierra, y él, digamos que en esta polaridad de poder contra la población, contra el pueblo, él lo que hace es, en muchos momentos, lo que hace es encarnar el rol del abusador, del maltratador, del explotador, etc. Pero sin embargo, en tu obra, tú normalmente lo que haces es asumir el rol de la víctima. Y eso me ha llamado mucho la atención. O sea, cuando
Sí, bueno, no, es como, yo qué sé, te maltratas y es como si de algún modo a través de tu obra te solidarizaras o te estuvieras conectando con todas aquellas personas que han sufrido todo aquello en sus carnes. ¿Es así? O sea, ¿he hecho una lectura correcta o voy desencaminado? ¿Cómo lo sientes, esto que te acabo de decir? Bueno, hay dos preguntas y las dos tienen respuestas muy largas, así que empiezo con la segunda. Eh, Creo que es una lectura correcta, lo que tú dices. Creo que es una lectura eh, del 50% de mi trabajo. Es decir, evidentemente yo asumo el rol de víctima, pero lo que no estás tomando en cuenta es que yo asumo el rol de victimario también. En mi trabajo, yo decidí desde un principio que yo iba a hacer también el trabajo sucio. Por lo tanto, el acto violento, el acto desagradable, el trabajo difícil, lo encarno yo. Pero al mismo tiempo, la orden, la ejecución, la planificación, la idea perversa detrás, también la ejecuto También yo. es tuya. Qué bueno. Mm. Algo que a mí me gusta, ¿me entendés? Pues descifrar, que yo creería que no es tan complejo, pero generalmente me hacen esta pregunta y entonces me toca explicarlo un poco, es en una situación de poder siempre hay roles ocultos, ¿no? Es lo primero que se ve es la víctima, ¿no? Pensemos en Guatemala, en la guerra, en lo que sucedió. Y bueno, las comunidades indígenas fueron arrasadas, ¿no? Y en mucho de mi trabajo yo encarno este trabajo. El eslabón medio es el ejército que ejecuta, que participa de todas estas acciones atroces y adopta el rol de victimario. Y sin embargo, ellos también son un eslabón medio, porque no son quienes dan la orden. Quien da la orden es esta población, este pequeño porcentaje de familias que tienen el control desde la conquista, que son dueñas de la tierra, son dueños de lo que se ve y de lo que no se ve, y sobre ellos recae el peso de absolutamente todo. O sea, son quienes ordenan al ejército ejecutar y son quienes se quedan con los recursos o, ¿me entendés?, con los resultados o las ganancias de De estos esos hechos. recursos. Mm. Y, sin embargo, a este ente ejecutor, quien da la orden, es poco visible. En mi caso, como artista, yo trabajo en algunas piezas que tienen esta dinámica con voluntarias o voluntarios que ejecutan la orden media, es decir, que son gente pagada o a través de voluntariado participan en la acción, pero tampoco tienen la determinación. Esa determinación, esa orden la di yo. Por lo tanto, en un trabajo como en confesión, por ejemplo, que es muy claro hablarlo y mostrarlo, tú ves a un hombre que tiene un pasado violento, al cual yo contrato por esa característica. ¿Por qué? Porque yo sabía que al tener un pasado violento era más fácil que él accediera a lo que yo le estaba pidiendo, y además yo sabía, desde mi conocimiento y experiencia, que su pasado violento lo hacía vulnerable a perder el control de la acción, que es lo que yo requería de él. ¿Por qué? Porque no quería una teatralidad, quería llevar la acción al límite y hacer algo real. Vamos a España, ejecutamos esta pieza, el hombre practica conmigo un waterboarding, evidentemente pierde el control. ¿Por qué? Porque es un hombre que lo ha perdido antes. La orden era muy precisa, 7 veces, 7 segundos cada vez que metes mi cabeza al tonel, pierde la cuenta, lo hace más de 7 veces, X cantidad de segundos cada vez. En un momento yo empiezo a intentar de darle señales, golpeando el tonel, moviendo los pies, él pierde la dimensión de mis señales. Al final del performance, él se me acerca, pide disculpas y entonces yo le explico, tú también fuiste víctima. En este caso, no tienes que pedirme disculpas, es decir, yo te contraté a ti sabiendo que esto podía suceder. Y este acercamiento a la realidad es lo que yo necesitaba para mi trabajo. Lo que te quiero decir es, no, no me gusta que se limite a ver mi trabajo desde un punto de vista de la victimización, porque en la vida las capas, como en una cebolla, son muchas. Y la vida no es tan sencilla y tan simple
como para ver una víctima y un victimario. Hay muchos polos, hay muchas aristas que perdemos de vista, y en estas aristas en donde se encuentra la razón del poder y la razón del problema, que es a donde nosotros nos deberíamos de enfocar. No importa si en una pieza, si en un performance, mi cuerpo, ¿me entendés?, conlleva algún daño. Es un daño voluntario. Yo estoy ahí y mi cuerpo requirió pasar por eso para poder expresar y decir lo que quería decir. Lo importante es hablar sobre la situación que estamos hablando y pensar de dónde venía esta orden, de dónde vienen estos, cuál es el verdadero ente de poder al cual no vemos. Muy bueno. O sea, realmente la cosa es más compleja de lo que parece, ¿no? Pues es que el mundo es Porque muy... es verdad lo que tú dices, recibes el castigo de algún modo, pero es verdad que tú planeas el castigo de algún modo también. O sea que al final, de algún modo encarnas más roles de los que se ven a simple vista. El defecto que sí le he visto a lo largo de los años es un poco lo que te pasó a ti, es que se limita o se reduce a ver el resultado de mi cuerpo vulnerado, y no se ve más allá de entender que ese cuerpo vulnerado está vulnerado por una ejecución, una orden que yo misma planteé, y es ahí donde yo quería que se pusiera el dedo. Está ahí el problema. Yo no soy una víctima, ¿me entendés? Es decir, soy un artista. Cuando No, en un bueno, ahí, o sea, eso, era consciente de eso, ¿eh? O no sea, o sea, no me refería a que fueras una víctima, obviamente, pero digo que dentro de, a la hora de ejecutar la obra, es como que el papel que encarnas a nivel visible, normalmente, es el papel de las personas que han sufrido el daño, o que han sido agredidas, o que han tenido que padecer humillaciones, o que han tenido que sufrir lo que es el tener que emigrar, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? A eso me refería un poco. Pero es verdad, lo que tú comentas. yo asumí, o sea, generalmente a mí me interesa asumir ese rol también. Eso ya serán cuestiones que yo tendría o que he trabajado, ¿me entendés?, con un psicoanalista o con el terapista, que no son temas de arte, pero lo más importante para mí es entender que no se reduce a una víctima y un victimario. Una relación de poder, ¿me entendés? La punta, esa cabecita de alfiler en la cual no nos fijamos, es a donde tendrían que ir todas las preguntas y todas las investigaciones. Me gustaría también saber un poco, digamos, cuál ha sido así, de manera breve, bueno, breve, bueno, puedes extenderte lo que quieras, pero lo que vendría a ser tu proceso hasta que hiciste tu primera performance, la de Lo voy a gritar al viento, donde te cuelgas en un puente, ¿no? Y lees tus poemas. Que también he visto que mucha gente se pensó que, bueno, los medios de comunicación en ningún momento pusieron el acento en que eras una artista, sino que te trataban poco menos que de loca casi, ¿no? Como una mujer que se ha colgado ahí y mira, le ha dado por hacer todo esto, ¿no? Y que sé que te ha llevado un tiempo conseguir que de algún modo en tu país se te reconozca como artista y se reconozca esa trayectoria y tal. Pero ¿qué pasó antes? O sea, antes de Lo voy a gritar al viento, mm, ¿cómo nace esa inquietud? ¿Cómo acabas haciendo esa acción performática? Bueno, yo soy poeta, antes de artista yo soy poeta, mi herramienta de trabajo, mi herramienta de expresión era y sigue siendo la palabra, y en un momento entiendo que la palabra no me basta, y tuve la suerte de trabajar en agencias de publicidad durante muchísimos años. Era básicamente la fuente con la cual yo me mantenía económicamente, y las agencias de publicidad evidentemente están llenas de artistas, lo cual es muy triste, ¿verdad? Porque es gente con creatividad, con talento, que está no sé si desperdiciando, pero bueno, que están siendo utilizados por una clase económica a su favor, ¿me entendés? El talento de un artista a favor de una clase neoliberal que simplemente quiere hacer plata. Pues yo estaba Mm. dentro de este círculo que es bastante perverso, pero en este círculo había gente maravillosa, habían artistas, y ahí conozco a dos mujeres maravillosas, Meredela Díaz y Jessica Lagunas. Ambas trabajaban, ya eran artistas con años de experiencia. Hacemos amistad, mi única experiencia era la palabra, pero de alguna manera, a través de la amistad y a través del gesto de conocernos, ellas me acercan al mundo del arte, ellas conocen a cierto sector que de alguna manera era como el sector de los artistas ya conocidos, importantes,
y ellas me invitan la primera vez a presentar un proyecto. Paralelamente, yo el camino que me ha abierto es a través de la palabra en un círculo completamente alejado de la publicidad. Es decir, yo vivo en el centro, en la ciudad de Guatemala, hay todo un mundo bohemio de clase media baja, los poetas que vamos a los bares, que tomamos las calles, que no tenemos la más mínima idea de que esto se llama performance, pero son años de cierta utopía en Guatemala. La firma La Paz fue en el 96, en el 97, 98, los grupos de rock tienen un auge tremendo y es en conciertos de rock, en un movimiento muy importante que se llamaba Garra Chapina y con ciertos grupos como La Tona, Viernes Verde, Bohemia Suburbana, en donde alguna gente se subía a los escenarios, tomaba el micrófono, leía poesía. Posteriormente hubo un movimiento muy importante que se llamó Casa Bizarra en la zona 1, comandada por hombres y algunas mujeres brillantes que fueron ligeramente anuladas, como sucedía y sigue sucediendo. Y entonces yo iba a este espacio de Casa Bizarra, tomaba el micrófono, también leía poesía, me sumaba a estos movimientos pues muy intuitivos, ¿no? No sabíamos, no teníamos idea de que esas eran nuevas manifestaciones dentro de un sistema de arte, no teníamos idea de un sistema del arte. Pero paralelamente, a través de estas amigas, conozco el sistema de arte. Y hago un clic, ¿no? Estas amigas me dan libros, una de ellas viaja mucho, va a bienales, cuando regresa hace reuniones, presenta slides. Conozco a Ana Mendieta, cuando conozco a Ana Mendieta fue verdaderamente como que se me abriera la cabeza. Es decir, yo tenía las ideas, tenía esta rabia contenida por esta situación en el país, tenía la palabra, pero la palabra no me bastaba. Ya tenía la adrenalina, ¿me entendés? De que me gustaba el ejercicio de tomar el micrófono y expresarme frente a la gente. Entonces, con muy pocas lecturas y con el conocimiento de algunos artistas, especialmente de Ana Mendieta, yo entiendo, bueno, tengo la energía, tengo las ganas, tengo la rabia, tengo las ideas, tengo el talento, no tengo plata, no tengo ninguna herramienta formal, yo no he pasado por la universidad, mis únicos estudios, yo soy secretaria, de hecho, pienso, ¿por qué no probar a través del cuerpo? ¿No? Y tuve suerte, hago una propuesta que es la primer performance que yo hago, el dolor en un pañuelo, y me va bien. Que mi fue una performance que hice, no fue Lo voy a gritar y viento, fue este otro performance que estoy amarrada a una cama y sobre esta cama se proyectan noticias de violencia sobre la mujer. Es decir, yo ya tenía esta preocupación latente por la violencia hacia el cuerpo de las mujeres mucho antes de que existiera un Me Too. Antes de que yo supiera que iba a hacer un performance, estuve guardando y recolectando noticias de violencia hacia nuestros cuerpos durante más de un año. Yo utilizaba generalmente estas noticias para poder escribir poemas o cuentos, pero tenía el material. Tuve mucha suerte, hago este primer performance, en este primer performance conozco más gente y en menos de 2 años un curador muy famoso llega a Costa Rica que se llamaba Harold Seaman, y Harold Seaman, a través de una mujer maravillosa en Guatemala que se llama Belia de Vico, contacta a un par de artistas, uno de esos artistas soy yo, y me invitan por primera vez a la Bienal de Venecia. Me invitan a la primera vez a la Bienal de Venecia, tengo 2 años de ser artista, muy poca producción, sigo trabajando en una agencia de publicidad, pero allí poco a poco las puertas se me empiezan a abrir. 2 años después me invitan posteriormente nuevamente a la Bienal de Venecia, me gano un León de Oro. Ese es un paréntesis pues muy cómico y muy importante en mi vida. Yo no tenía ni siquiera idea de lo que significaba un León de Oro, pero pasaron muy pocos meses para que me diera cuenta lo que eso estaba representando en mi vida. Fue un cambio radical en las expectativas de mi vida. Y retomando la primera pregunta que hacía sobre las etiquetas, pues me gustaría un poco ahondar sobre esto, ¿no? Evidentemente, toda persona es cambiante y yo como persona y como artista también lo soy. Es decir, lo que yo pienso hoy no fue lo mismo que pensé hace una semana, ni hace un mes, ni hace un año, mucho menos hace 20 años. Y creo que ese es nuestro valor. Si nos quedáramos pensando siempre lo mismo, pues hacia dónde iríamos, ¿no? En la actualidad no me pesa tanto presentarme con estas etiquetas. ¿Por qué? Porque creo que ya he hecho un trabajo y que me he ganado, ¿me entendés? Cierto trecho y cierto camino por el que he pasado. Antes era una angustia y era una lucha, una batalla muy grande para mí y creo que tenía que ver con mi ser artista guatemalteca. Es decir,
cuando tú vienes de un país como Guatemala, no solo eres hispanoamericana, sino que provienes de un país de las Américas, ¿me entiendes? Que está considerado el tercer mundo, es muy, muy difícil que tú puedas tener injerencia en el sistema del arte. Y entonces, cuando a mí se me abren estas puertas en el sistema del arte de afuera, de las cosas que primero empiezo a notar es, claro, se me abren las puertas, pero se me etiqueta, lo cual a un artista europeo no sucede. Es decir, me estaban permitiendo acceder a su mundo, pero antes se me tenía que colocar política, feminista, cuando todos estos apellidos no se le añaden a un artista que viene de Europa. Un artista que viene de Europa es un artista que trabaja con tales y tales temas, pero estos apellidos no le acompañan. Versus que a mí estas etiquetas o la etiqueta de León de Oro me acompañó por años. ¿Por qué? Porque era una forma de mantener mi entrada, de asegurar mi entrada. No se le permite la entrada fácilmente a un artista que proviene de esas regiones, mucho menos entrada a esos espacios tan importantes a los cuales yo he tenido acceso. Entonces, una de mis grandes batallas era demostrar, no importa que yo sea secretaria, no importa que yo no tenga, ¿me entendés?, todo este bagaje formal de una universidad o de una academia. Mientras yo me considero un artista y haya trabajado, ¿entendés?, tan ferozmente para que mi trabajo sea visto y conocido, voy a defender también la idea de mantenerme en pie sin etiquetas, porque quiero que sea mi trabajo el que gane y que abra estas puertas y no todas las etiquetas o los apellidos que ustedes me colocan, porque estos apellidos simplemente son su aprobación y yo no necesito su aprobación. O sea, si yo voy a ser parte de su sistema, es porque yo me lo gané, no porque ustedes me están aplaudiendo ni porque me están agregando apellidos y con eso me abren las puertas y me permiten estar. Después de muchos años que a través del trabajo he logrado tener espacios, ya no me molestan tanto los apellidos. Una pregunta, desde que de repente tú, digamos que se te abren las puertas de, pues eso, por ejemplo, de la Bienal de Venecia y empiezas a participar, a tener una visibilidad a nivel internacional, ¿qué cambios has notado luego respecto a Guatemala? ¿Te sigues percibiendo el mismo trato que antes? ¿Notas que ahora el país es como que te ve como una embajadora a nivel cultural o artístico del país y como que te dan, no sé, más espacios, más oportunidades para trabajar? ¿O no? O al revés, al ser un artista que tiene un corte político y muchas veces que también haces digamos que ofreces una visión crítica respecto a la política del país, eso es como que de algún modo también te cierra puertas. ¿Cómo se está viviendo todo esto allí? Siempre he creído que tengo dos vidas paralelas. ¿Entendés? Mi mundo en Guatemala es un mundo distinto al que tengo afuera de Guatemala, es decir, todo mi trabajo es hacia afuera, económicamente no he logrado resolver alguna opción de tener una entrada económica acá. No me preocupa la forma en que me ven. Si el sistema ha cambiado, evidentemente no ha cambiado por mi trabajo, ha cambiado porque ha tenido que cambiar. En Guatemala hay un movimiento de arte importantísimo, muy, muy grande. Cuando yo te digo que yo he tenido suerte, sé que he tenido suerte porque en este país está repleto de artistas que son 100 veces más poderosos y mejores que yo. Y sin embargo, estos artistas no han tenido oportunidades de salir. Yo tuve esa oportunidad. Por lo tanto, sé que este es un país muy, muy difícil. Es decir, cuando cae una oportunidad, estamos todos piloteando esta oportunidad, porque lo que sobra es talento, lo que sobran son rabia, lo que sobran son ideas, y hay muy pocas posibilidades de salir. Así que yo entiendo, ¿me entendés?, que si hay cierta reticencia hacia mi trabajo es normal. Yo he tenido muchísimas oportunidades que el resto de gente no lo ha tenido. Claro que son unas oportunidades que yo me he ganado a través del trabajo, pero que se dan, ¿entendés?, como un efecto dominó cuando tú logras traspasar esta maldita frontera. O sea, lo que yo en verdad espero es que esos límites, esas fronteras se rompan para una serie de gente talentosa y brillante que sigue estando acá y que no logra salir. No me interesa cómo me ven, no me preocupa cómo me ven. Yo vivo en un pueblito alejado de todo, soy bastante antisocial, tengo un grupo reducido de personas, es decir, a mí esta cuarentena no me afecta, ¿me entendés?, el encierro, estoy con mi familia. Lo que me afecta en sí es el vacío en el plexo solar de saber que va a haber mucha gente que va a morir y tengo terror hacia el futuro, a lo que pueda pasar. No me molesta estar sola, ¿me entendés?, porque generalmente mi círculo es bastante pequeño, bastante cerrado,
no me preocupo por lo que dicen, no me preocupo por el dimes y diretes, en realidad es un... Sí, bueno, No, que lo dejo libre, ¿me entendés? Es... sí, bueno, yo la pregunta la enfocaba más en la línea de si, o sea, yo creo que en el momento, yo creo ahora mismo que en Guatemala, a nivel artístico, o sea, al menos desde el exterior, yo creo que eres un referente. Entonces, mi pregunta era más en el sentido de si ahora sientes como que el Departamento de Cultura de Guatemala, si tú, por ejemplo, en un momento dado quieres hacer una acción en la calle o quieres hacer algún tipo de intervención, performance, llámale lo que, como quieras llamarlo, te dan más facilidades de las que igual te hubieran dado hace, yo qué sé, 10 años, por ejemplo. En ese sentido lo decía. Nosotros no pedimos facilidades, es decir, de la misma manera que yo trabajaba hace 20 años, sigo trabajando en Guatemala, es decir, me obligo, me gusta producir una, dos o tres veces las veces que pueda en mi país y seguimos trabajando con los recursos que tenemos, es decir, la calle es nuestra, para trabajar en la calle no necesitas pedir permiso. Y de la misma manera que nunca nos acercábamos al Estado en un principio hace 20 años para pedir recursos o algún tipo de apoyo, tampoco lo pediría ahorita. O sea, las condiciones en el país no han cambiado. O sea, ¿me entendés? La gente que mantiene el poder o la economía sigue siendo la misma gente mierda que estaba hace 20 años o que estuvo hace 40 años y que son responsables de las mayores tragedias de este país. Es decir, uno con este tipo de gente no se acepta. Entonces, los artistas seguimos trabajando desde nuestras precariedades y desde nuestros espacios y desde nuestras libertades. Eh, Mm. sí, me imagino que sí, soy un referente, ¿me entendés? Pues me guste o no me guste, claro que soy un referente, ¿me tengo demasiados años trabajando, he hecho demasiada bulla, me doy cuenta cuando hago un post en el Facebook, ¿me entendés? Y se comparte muchas veces. Hay ciertas cosas que negarlas me haría mal, porque hay un rol que estoy jugando que quizás yo no me lo impuse, que no es el que quería, pero acepto la responsabilidad que en un país, ¿me entendés?, con pocos referentes son necesarios. Entonces, la Ujú. referencia no la pone uno, ¿no? Sino es simplemente un rol que a veces se toca asumir desde la responsabilidad y la distancia. No es un rol que me guste, pero si en algunos momentos uno puede ser luz o farol porque tengo experiencia, porque tengo conocimiento hacia afuera, pues lo acepto. Tienes un montón de performance que he estado viendo y me he hecho como una pequeña lista, la verdad es que hay un montón. No sé si va a dar tiempo a poder tocarlas todas, de manera que igual lo que voy a hacer va a ser hacer como una pequeña selección personal de algunas de las que me han llamado más la atención y que si te apetece me gustaría comentar, a ver cómo la viviste, cómo fue tu experiencia o así. Hay una que me llamó mucho la atención, que es la de Angelina, en la cual estuviste un mes trabajando como sirvienta, con todo lo que ello conlleva, ¿no? ¿Cómo surgió esa performance? ¿Cómo transcurrió ese mes? ¿Cómo fue el post-performance? Porque supongo que también te trastocaría estar un mes interpretando o trabajando en una dinámica distinta a lo que era tu realidad previa, ¿no? Pues no trabajé como sirvienta, ¿verdad? Simplemente asumí el rol de Angelina. Yo trabajaba en una agencia de publicidad, me despidieron de esa agencia de publicidad, me quedé en el aire un buen tiempo y en ese tiempo surge esta idea, ¿no? Básicamente es, me vestí de Angelina, asumí un rol, o sea, físicamente me transformé y mi vida se vio transformada. Es decir, tenía un compañero que dejó de ser el compañero porque era muy incómodo estar con la sirvienta, había ciertos lugares a los que ya no me dejaban entrar, ni siquiera un McDonald's donde era mal vista. Empezás a hacer amistades con las señoras del mercado, con los trabajadores, con los albañiles, que generalmente eran muy agresivos y te acosan. Se empezaban a acercar a mí de maneras más cercanas y mi círculo de amigos cambió por completo. Eh, Angelina tenía una cámara 110 con ella, el documento era muy precario por esta razón, porque si no hubiera sido un performance, ¿verdad? Y no me interesaba que esto se viera como una película, que la gente se viera filmada o documentada, es decir, para que funcionara tenía que ser ella con una cámara que aquí en Guatemala seguían existiendo, supongo que en Europa no, y lo que hacía era simplemente documentar, ¿no? Como los selfies, en ese momento tampoco existían los celulares. Y entonces era la convivencia de esta mujer durante 31 días en formas de vida distintas, que también era importante para mí mostrarle al otro que una doméstica que tiene tres cosas en su contra en este país, porque una doméstica es generalmente indígena, pobre y es mujer.
Así que esta mujer pues tenía acceso al móvil, que el móvil no eran de los que tienen internet y no se podían tomar selfies, pero era un móvil, tenía un carro precario, pero iba a ciertos sitios, peleaba sus derechos porque le dejaran entrar, en fin, ¿me entendés? Simplemente era una pieza que me servía a mí para hacerme a mí vivir una experiencia distinta, pero que también empujaba los límites de una sociedad racista hasta el tuétano. Es decir, el hecho de ver una mujer doméstica realizando otro tipo de actividades a los que no se les tiene permitido, era también una forma, desde mi perspectiva, de empujar esos límites. Posteriormente al performance, pues se acabó el performance, igual yo estaba sin trabajo. Así Sí. que Independientemente de cómo estuvieras vestida o no, pero es curioso también cómo... nostalgia, ¿verdad? Hay ciertas obras que me han dado mucha nostalgia. Recuerdo que cuando dejé a Angelina sentí mucha nostalgia por la pérdida de este personaje, porque era un espacio en el cual yo me sentía muy cómoda. O sea, Mm. ¿me entendés? Fueron amistades que perdí automáticamente al quitar mi traje y fueron amistades a las cuales yo no hubiera podido acceder desde mi clase media privilegiada. Y entonces, pues sí, es una experiencia que valoro mucho en mi memoria. Supongo que también te desvelaría mucho, ¿no? Quiénes eran tus amigos reales y quiénes simplemente viven ahí en esa órbita de apariencias y de... Bueno, no sé. ¿Me entendés? Mis amigos reales son los artistas, ¿verdad? Este pequeño grupo de artistas que evidentemente estaban conmigo todo el tiempo durante el performance. Los amigos que perdí fueron los amigos que hice durante el performance, ¿no? Porque, claro, si sos Angelina y eres una doméstica, estamos en la horizontalidad. Al dejar de ser Angelina y estar en una posición, ¿me entendés? Un escalón arriba, ya no estamos nos viendo de tú a tú y esas amistades se perdían, se diluían, ¿no? Y había Mm, cierta parte de engaño, ¿no? Es de qué manera yo les podía decir después de un mes, Angelina no existe. Entonces, simplemente fueron amistades que dejé que se desvanecieran porque pues no creí que no era importante y que no era relevante, tampoco no me parecía positivo el hecho de enfrentar y decir, esto fue un momento falso, ¿no? Para mí fue un momento real, fue una experiencia real, para las personas que conocí y que conocieron a Angelina, de alguna manera también se sintieron empoderados porque conocieron a una Angelina que empujaba estos límites y no había razón simplemente para desnudar la verdad. mm. Hay otra obra también que me llamó mucho la atención y es la de Himenoplastia. O sea, ¿cuál fue el proceso de esa obra? Porque, o sea, bueno, cuéntala mejor tú. La obra esta de Himenoplastia me llamó la atención. Son obras muy, muy viejas, ¿verdad? Esta Angelina creo que es 2002 y Sí, Menoplastia. estoy empezando un poco más de abajo y luego iremos a los más recientes. O si Menoplastia. quieres podemos hablar de las más recientes. No, Pero no, es que esta me llamó la atención porque, igual que la de cuando te extrajiste los molares, que eran de oro, creo que fue en Alemania, esta obra es una obra que es muy incisiva con tu cuerpo. Es una obra bastante bestia, ¿no? Pues una operación quirúrgica. Entonces, no. Pues sí, en Menoplastia de 2004 inicia con la invitación de esta mujer que te mencioné antes, que se llamaba Beria de Vico, una persona muy importante en mi carrera, que era una mujer que tenía una galería, que manejaba arte pictórico tradicional. En un momento ella empieza a trabajar con Aníbal López, no sé si lo conoces, es un artista rompedor, es como el eslabón perdido, para mí era el eslabón perdido, es decir, Aníbal era una generación previa a la mía, y que se había podido camuflar con mi generación perfectamente. Eh, un artista tremendo, es decir, luego si querés hacemos un paréntesis para hablar de él, era un artista que rompía todos los límites y al yo conocerlo desde muy temprano, en mis primeras semanas, primeros meses de ser artista, fue una forma de abrir los ojos y saber por qué camino quería ir yo. Pues esta mujer, Belia de Vico, hace una invitación a un grupo de artistas, dentro de los cuales está Aníbal, Alejandro Paz, Jorge de León, estoy yo, y ella organiza un evento que se llama Cinismo, una muestra colectiva. Mi primera idea era, ¿cómo decirlo? Pues muy alejada de la realidad a la cual yo llego con la investigación. Yo encuentro en un periódico una nota que decía, te devolvemos la virginidad. En ese momento Britney Spears había puesto de moda 2 años antes en Estados Unidos
el tema de la virginidad, llega a Guatemala tarde como todo, se pone aquí de moda este tema de la virginidad. Claro que el tema de la virginidad es un tema que preocupa, ¿me entendés?, a sectores de clase media alta, porque ¿quién se preocupa por estas cuestiones? O sea, claro que la virginidad en sociedades hipermachistas como la guatemalteca tiene una importancia tremenda, pero no se tienen los recursos para siquiera pensar en una cirugía. Y bueno, acudo a una de estas clínicas con la idea, ¿me entendés?, del cinismo, que quiero hacer una propuesta donde se hable de la doble moral, de una sociedad de clase media o alta que accede a este tipo de intervenciones para jugar el rol de la mujer perfecta que llega virgen al matrimonio. Y lo que sucede es, cuando llego a esta clínica, mi primera cita, es un doctor bastante dudoso, es una clínica en la zona 1 con pocos recursos, él es un dentista, él tiene confianza conmigo, me cuenta que trata de ayudar a mujeres con embarazos no deseados y que se ha preparado adicionalmente para este tipo de circunstancias. Pero en la clínica, cuando yo salgo, hay algunas niñas. Y esto me cambia la perspectiva. Pues evidentemente no necesitas 3 dedos de frente para entender qué es lo que estaba pasando ahí. Bueno, el médico accede a hacer conmigo la operación. Lo único que me pide, y a lo cual yo accedo también, es jamás filmar su rostro, jamás dar el nombre de la clínica. Accede a través de plata, es decir, él cobra tanto por la operación. Cuando yo le propongo hacer la obra, él no entiende que yo soy artista, no entiende nada, pero lo convenzo, le ruego, y accede a través de puja de plata. Te doy tanto, te doy tanto, te doy tanto. Era poca plata, ¿me entendés? En ese momento fueron 2.500 quetzales, que son 300 euros. Era 2004. Que para mí era plata porque en ese momento yo no soy artista, trabajo en una agencia de publicidad. Accede a hacer la operación, voy con mi amigo Aníbal y con esta señora Belia de Vico, filmamos la operación. Es un proceso, pues yo no estoy viendo el espejo, no veo lo que me están haciendo. En Estados Unidos lo que se hacía es que te cortaban una pequeñísima membrana de tu nalga o de alguna parte de tu cuerpo y te la insertaban. Cuando yo veo el video entiendo que me han roto, que me han cortado, que me han hecho pedazos la vagina, pero en ese momento de la operación yo no entiendo qué es lo que me está pasando. Me ponen la anestesia, todo es rápido, todo parece que sucede lo mejor posible, no hay ninguna complicación. Salgo de esta operación, cuando salgo de la operación me empiezo a desangrar. Era una cuestión absurda, absurda, porque el médico, que no es médico, ha dejado un punto suelto. O sea, no era una razón por la que yo me pudiera morir, y sin embargo, ese punto hubiera podido generar una tragedia, ¿me entendés?, por un descuido estúpido. Pero el problema es, ese problema estúpido en realidad podría ocasionar la muerte de otras niñas o adolescentes o mujeres que se sometieran a esta operación. A mi favor tengo que yo tengo un médico, un ginecólogo que me ha tratado toda mi vida, que sabe que soy artista, que me tiene cariño y al cual yo le he dicho: doctor, voy a hacer esta obra. Él me dice: estás loca, no, 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 y yo le digo: lo voy a hacer. Y él, que me tiene mucha estima, me dice: por favor, llevas toda la cuestión con la que te abren, la tijera, me da herramientas para que lo use todo limpio, higienizado. Me dice: no sé qué tipo de carnicero va a ser, pero ten cuidado que todo el equipo sea nuevo. Me da algo de equipo y me dice: al terminar la operación vienes conmigo para que yo pueda ver qué te hicieron. Cuando yo salgo y me estoy desangrando, pues no sabíamos que era algo sencillo, ¿no? En ese momento es el susto, ¿qué me está pasando? Estoy con mi amigo, vamos a la clínica de mi doctor pega el grito en el cielo, o sea, le lleno de sangre la clínica, pide una ambulancia de emergencia, me internan de emergencia. Imagínate lo que es el privilegio, porque me internan a una clínica privada por un supuesto aborto, lo cual es completamente legal en mi país. Y yo escucho a las enfermeras como cuchichear, al doctor defenderme a capa y espada. Entra a operación y es hasta que yo salgo, cuando él me habla, que él me dice: te hicieron mierda, te han cortado los labios menores, te hicieron mierda, te han dejado un punto en una parte donde hay una arteria, tú me hubieras desangrado por un puto punto y yo te reconstruí. Así que él hace una reconstrucción, ¿me entendés?, desde las
pocas herramientas que tiene, desde el conocimiento que ha tenido, y yo salgo aéreo, salgo, ¿entendés? Viva y básicamente, pues no feliz, pero salvada, aliviada y entendiendo que no pasé por un riesgo mayor, ni me pude haber muerto porque era un punto. Simplemente fue un error minúsculo, pero ese error minúsculo traducido a una clínica, a una niña, ¿me entendés? De 12, 13 años, sin recursos, que no tiene un cirujano o un ginecólogo posterior que la revise, hubiera podido ocasionar una muerte. Son dos realidades distintas. Y bueno, ya posteriormente esta pieza se muestra en Guatemala, no sucede nada, pasa de noche, unos años o un año después se muestra en Venecia, me gano el premio. Cuando me gano ese premio, yo no estoy viviendo en Guatemala y a través de las noticias, el Ministerio Público hace ciertas investigaciones y sí llegan a cerrar algunas de estas clínicas. Recuerdo que yo estaba viviendo en la Dominicana, sí recibo comunicación, ¿verdad?, legal de algunos abogados, de alguna gente del Ministerio Público que querían que les diera mayor información. Yo cumplí mi promesa, nunca di el nombre de la clínica ni el médico, pero sí supe por las noticias que habían abierto una investigación y que habían cerrado ciertas clínicas clandestinas. Por supuesto que eso duró muy... A los pocos años estas clínicas volvieron a abrir y siguen existiendo. Me pasa una cosa, Regina, y es que tienes mucha obra ya producida a lo largo de los años y cada obra, pues igual que con esta de Himenoplastia, tiene una narrativa, lleva un tiempo el poder explicarla de manera, pues, bien, que puedas, yo qué sé, dar todos los detalles, pormenores. Y claro, si empiezo a preguntarte sobre todas estas piezas, nos va a salir una entrevista muy larga. Eh, Hay muchas que me han llamado la atención, la de Caparazón, la de Punto Ciego, America's Family Prison, ¿Quién puede borrar las huellas? Esta también, en la que vas con, creo que llevas un barreño con sangre humana que compraste y fuiste desde el corte de constitucionalidad hasta el Palacio Nacional de Guatemala, recorriendo todo ese camino. Valium, 10 milímetros, todos estamos muriendo, no sé, hay un montón de obras. Entonces, lo que voy a hacer, si te parece, es dejar que tú me hables de dos obras que para ti sean como claves en un momento. Ya sé que todas son importantes, pero dos, no sé, que te llamen la atención o que te parezcan importantes en lo que ha sido tu trayectoria profesional y que te apetezca compartir con la gente que nos esté viendo. Bueno, tal vez hablaría de piezas más recientes. Bueno, algo muy peculiar en mi trabajo que me pasa mucho cuando doy charlas es, claro que soy artista, ¿no? Y entiendo perfectamente que al final todo arte se resume en una traducción formal. Cuando yo hablo de mi trabajo, siempre dejo estos aspectos formales como segundo plano, ¿verdad? Hablemos de huellas. Pues sí, evidentemente la pieza de quién puede borrar las huellas es una pieza pictórica, ¿no? Hago una pintura en el asfalto, dejo esta marca de huellas desde tal punto a tal punto, pero no me limito, ¿me entendés? A decirte es una pieza pictórica en donde hago una pintura y el valor de esta pintura es que iba a ser temporal y que se iba a borrar del espacio y de la memoria a la primera lluvia. Esa es básicamente mi pieza, mi aportación formal como artista. Pero la explicación detrás de la formalidad tiene más peso. ¿Por qué? Claro. Porque soy un artista que maneja conceptos políticos o, ¿me entendés? O historias políticas y tragedias y anécdotas y todo este bagaje hace que mi trabajo pese más. Por lo tanto, me extiendo mucho más en la explicación, en la narrativa, más allá que en la formalidad de cada pieza. En el caso de las huellas, evidentemente, ya te expliqué, te cuento ahora, ¿me entendés cuál era mi argumentación formal? Lo cual no es interesante. Hacer una pintura con sangre humana que se va a borrar con la lluvia. Ok, interesante, pero de ahí no pasa. Pero es más interesante entonces entender qué se hizo el Jueves Negro, un día que había una especie de toque de queda en el país, que fue un momento en donde Ríos Montt decide volver a tomar el control del país, es presidente del Congreso, cambia las leyes, y estando desde el Congreso quiere volver a ser candidato presidencial y yo entonces hago este recorrido desde la corte hasta el palacio, que era metafóricamente el camino que él quería recorrer de nuevo para estar nuevamente en control absoluto del Estado. Estas huellas, pues, poéticamente representaban todas esas miles de muertes del conflicto armado en Guatemala. Entonces, ahí ya tiene dos sentidos, ¿no? Ya la pieza se sustenta sobre estos dos pilares que son muy importantes.
Una pieza reciente que para mí es muy importante formalmente. ¿Por qué es importante? Porque son medios en los cuales estoy tratando de resolver desde una pureza, desde una limpieza absoluta de elementos, reducir, reducir, reducir. Son piezas que surgen del dolor tan profundo y tan grande que todo elemento formal sale sobrando. Y sin embargo sé que mi obra se tiene que sostener sobre un argumento y un pilar formal. Y te había comentado dos piezas. ¿Cuál sería la segunda? Un trabajo que se llama Presencia, que al final es un trabajo que ha tenido como muchas raíces posteriores. Es un trabajo que hice también en Guatemala, igualmente ese mismo año que se cruza con esta pieza de las niñas. Es una pieza que surge desde la documenta, ¿no? Yo estoy en la documenta este año va a ser dividido en dos partes. Por un parte tenemos Alemania, por un parte tenemos Atenas. Tengo mi proyecto resuelto y maravilloso en Alemania, que es esta pieza de las armas, del tanque, que es muy, muy importante en mi carrera. Pero por Perdona que te corte, esta pieza del tanque, no me acuerdo ahora el nombre, pero visualmente es muy potente, ¿eh? Si me puedes pasar algún archivo, me encantaría poder incluirla porque visualmente es muy fuerte, tú corriendo delante del Panzer que te va siguiendo todo el rato en círculo, ¿no? es un Leopard, ajá, es un Leopard de la Segunda Guerra Ah, Mundial. un Leopard, vale. Pues, Joder. Pues ¿verdad? esa me parece muy bestia esa. Esta producción, esta macroproducción para la documenta en CASE, y paralelamente pues tenía una idea más sencilla de un perfil más humano para presentar en Atenas. Y mi hipótesis en ese momento es, pues Grecia ha pasado por esta crisis grandísima. En Grecia también existe una violencia machista muy, muy grande. Y mi pregunta era si esta violencia se había acrecentado durante la crisis. La respuesta fue evidentemente sí. Y yo pido que si me pueden conseguir el vestido de alguna mujer asesinada en Grecia. Trabajar en otros países no es lo mismo que trabajar en Guatemala. ¿Entendés? Es decir, este podrá ser un país de infierno, pero para algunas cosas como artistas, ¿me entendés? Tenemos muchas libertades. Lo que no pude producir allá, entonces lo produzco acá. O sea, pasan un par de meses y dicen, es muy difícil, o sea, hemos accedido a algunas familias, pero de qué manera estas familias nos van a prestar el vestido, tú tendrías que venir aquí, y aunque tú vengas es muy difícil que confíen en ti, guatemalteca, etc., etc., y yo decido producir acá. Y me llevo la sorpresa de que en pocos meses yo consigo 13 vestidos de 13 mujeres que han sido asesinadas. Algunos vestidos me los prestan familiares, la hija de una amiga, el ex esposo de esta señora, y algunos otros vestidos me los presta la Fundación Sobrevivientes, que durante años ha estado trabajando con estas familias de mujeres que han sido asesinadas en búsqueda de justicia. Comentamos el proyecto, a ellas les interesa el proyecto y logramos juntar 13 vestidos. Fue un trabajo que en la distancia lo veo con mucha nostalgia y entiendo cómo me afectó, cómo pudo cambiar mi perspectiva durante un tiempo. Yo estaba completamente sugestionada, es decir, era la primera vez en donde yo hacía un trabajo de arte en donde cruzaba la línea del arte, definitivamente. Cuando yo tuve esos 13 vestidos de estas mujeres en mi casa, la experiencia ya no fue amable. Es decir, lo que yo empecé a sentir, a vivir, claro, 3 años después yo te puedo decir que yo estaba sugestionada, pero en el 2017 yo no te decía que estaba sugestionada, yo te decía que no, que el espíritu de estas mujeres estaban en mi casa y que yo no sabía qué había hecho, que yo tengo una niña y que para mí era muy problemático tener esta energía en la casa, que yo no quería hacerle daño a estas mujeres, que quería colaborar. Y entonces empecé a pedir ayuda. Trabajé igualmente con varias asquís. Asquís es la forma en que nosotros llamamos a las sacerdotisas mayas, eh, con una mujer maravillosa que se llama Amrak, con una mujer que se llama Zules, con Audrey. Pues estas mujeres me prepararon a mí, trabajé con una medium, trabajé con una angelóloga, es decir, pasé por un proceso en los cuales yo no estoy acostumbrada, ¿me entendés? Porque soy una artista, soy bastante escéptica, lo veo todo de la formalidad y aunque me involucro en temas políticos, pues nunca había llegado a cruzar esa línea. A pesar de estar preparada, ¿me entendés? Porque me preparo bastantes semanas. Cada vez que yo me pongo el vestido,
algo pasa en mí, en verdad algo me trastoca. Y cada vez que yo uso un vestido no lo hago sola. Le pido a la Ki que esté conmigo. Hacemos un fuego, me pongo ruda en el ombligo, es decir, tengo mis piedras agarradas en la mano, tengo un collar que me protege y sin embargo mi sugestión, si es que en verdad era sugestión, o las energías que sí existen, hicieron que ese trabajo me hiciera comprender que yo había cruzado la línea del arte. Cuando yo me ponía el vestido, me sentía empoderada. Cuando yo me quitaba ese vestido, los 13 días fue una tragedia personal. Es decir, yo no me lo quería quitar y lloraba durante horas de horas de horas. Quitarme ese vestido, dejar ese vestido, devolverlo a la bolsa, devolverlo a sus familias, fue muy difícil. Y me quedé con esta energía o con esta idea de la energía de las mujeres por mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, Wow. me pasó, ¿me entiendes? Me alegra que ya es un proceso que lo veo con la distancia eh, y no termino de entender si fue su gestión. O sea, es algo que siempre va a quedar como en esta línea, ¿no? De pudo ser o no pudo ser. ¿Fue una experiencia? Sí lo fue. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu trabajo y es que, a ver, también yo te hablo de mis percepciones, muchas veces son erróneas. Si me equivoco, me puedes corregir. Digamos que tu trabajo en un principio es como que estaba quizá más centrado en la realidad guatemalteca, en lo que estaba pasando en Guatemala, y en el momento en que empiezas poco a poco a ir desarrollando tus obras en otros países, como que vas conectando de algún modo también ya no tanto la realidad guatemalteca por sí sola, sino lo que tienen en común, las miserias que tienen esos países donde tú realizas esos trabajos con tu realidad y que son realidades que yo creo que trascienden, son transnacionales, ¿no? Que están por encima de Guatemala, por encima de Alemania, por encima de España o así. Y hay, por ejemplo, una obra que has hecho, creo que bueno, no hace mucho, que fue la de la manada, que es un tema que en España ha sido, bueno, un tema que ha sido muy mediático, ha sido muy potente todo el movimiento que llegó a generar, ¿sabes? Hubo un alzamiento, yo creo que a nivel de todo el país, muchas manifestaciones en contra de la sentencia que hubo a las personas que violaron a esta chica y que, bueno, en fin. Y tú tienes una pieza en la cual, a ver, si lo he entendido bien, estás con todo un grupo de hombres que se masturban y directamente eyaculan sobre ti. ¿Ha habido algún tipo de conexión con la realidad guatemalteca en cuanto a lo que pasó aquí en España? Supongo que allí continuamente hay violaciones, hay asesinatos de mujeres, de niñas, etcétera, pero algo parecido en la misma línea de lo que pasó en España con la manada, ¿se ha dado también en Guatemala Pues fíjate o que no sé? me alegra que hayas tocado el tema porque es una pieza que personalmente me afectó un montón. El tema de las violaciones colectivas se dio durante la guerra a nivel macro, era una estrategia de guerra, no era el primer trabajo que hacía sobre este tema. Tengo una pieza muy, muy, muy fuerte que no muestro más, que se llama Mientras ellos siguen libres, y no la muestro más por respeto a mi hija, porque en esta pieza yo participo con ella, yo estoy embarazada de ella se mueve todo el tiempo mientras está en el vientre, y por respeto a ella, que ella es una niña adulta, en este momento dejé de mostrarla, pero la menciono para decirte, no es que fue una cuestión de oportunismo, de voy a hablar de este tema porque yo viajo constantemente en España y esto está en boga, no. He tocado este tema muchísimos años antes de que el Me Too existiera. De hecho, tengo este trabajo muy conocido que se llama No violarás, que lo hice en Guatemala la primera vez en el 2012, una serie de violaciones que empezaron a suceder en una avenida muy, muy, muy conocida en la ciudad que se llama Avenida Roosevelt. El modus operandi era un grupo de hombres paraban un carro, se metían al carro con la chica, la violaban entre todos, robaban sus tarjetas y la dejaban circular. No se supo de este crimen hasta que sucedieron muchos crímenes y se supo por una periodista muy, muy valiente que denunció. Cuando esta mujer denuncia, pues se enteran de que han sido múltiples casos. Y lo que sucedía era un crimen igualmente de Estado porque era ejecutado por los policías.
Los policías se dividían en dos grupos, uno vestido de civil y uno vestido de uniformado. Los policías uniformados hacían un alto a ciertos carros con ciertas características, cuando iban mujeres solas, todas tenían las mismas características, mujeres jóvenes de pelo liso, características criollas blancas o tez más o menos de cierto nivel, las violentaban sexualmente, no, pues les hacían una parada, veían que iban solas, las dejaban ir y a pocos kilómetros adelante estaba el segundo grupo de policías vestidos de civil que procedían a violentarla sexualmente. Y lo que ellos hacían es intercambiaban roles. Un día estaba el vestido de civil, un día estaba el vestido de policía y entre este grupo de policías los ejecutaban. Lo que el Estado hace en ese momento, que el presidente es previo a Jimmy Morales, que es este mierda del que te hablé, que es el responsable del crimen de las niñas, este presidente anterior, que es un militar, que se llama Otto Pérez Molina, con Roxana Valdetti, lo que resuelven es salir en la televisión diciendo es culpa de las mujeres. No tienen que estar solas después de las noches, no anden solas en sus carros, bla, bla, bla. Y lo que yo hago es rentar una valla y la coloco durante 3 meses sin nombre, sin decir que es el trabajo de un artista. No hago ningún aviso en ningún medio, simplemente la rento y la coloco. Y estuvo durante 3 meses. Esta valla posteriormente se ha movido en otros países, de hecho estuvo en España. Así que cuando sucede lo de la manada, no es que sea un tema que a mí me interesa porque está de moda, es un tema porque me interesa porque lo he trabajado. ¿Y por qué trabajo en España? Porque recientemente me tocó viajar muchísimo a España, en ese momento yo hacía un viaje de conexión, mi mejor amiga y con la que vive en España, en Madrid, se llama Cristina Rodríguez, es una curadora, productora con la que he trabajado muchos proyectos en Madrid, con ella trabajé la pieza de las huellas de la sangre, con ella trabajé la manada, con ella hice estos últimos proyectos que acabo de hacer en diciembre, es decir, una forma de mantenerme con ella conectada es producir. Somos amigas, pero ambas somos artistas y nos gusta producir. Así que definimos hacer algo. ¿Por qué fue un trabajo tan duro para mí? Imagínate para ella esta producción, conseguir 7 hombres a los cuales yo les pagué muy bien para que se masturbaran en un círculo. Básicamente era un bucaque, ¿no? El bucaque es esta práctica sexual que se ha puesto de moda en los canales de pornografía y que es de ahí de donde vienen estas violaciones, ¿no? Básicamente entendemos y todos lo sabemos que la gran enseñanza son esos canales de violencia sexual que los llaman pornografía, a los cuales todo el mundo tiene acceso. El proceso de ella de buscar a estas personas fue muy duro. Y conforme ella iba buscándolos, pues iba entendiendo que ellos no aceptaban por la plata. Los hombres que aceptaron participar, más allá de la plata, aceptaron participar porque de una u otra manera se sentían tocados por el tema. Entonces planificamos el proyecto y la preocupación de ellos era, yo quiero participar, yo estoy en contra de esta situación, estoy en contra de cómo se están llevando los procesos, pero no quiero que se me agreda, ¿no? Entonces definimos, lo más importante son ustedes, los vamos a proteger, sus rostros no van a ser vistos, todos van a estar con una cachucha o con esta suéter donde no se les ve, la cámara es cenital, es decir, la acción violenta es su semen saliendo de sus cuerpos, cayendo sobre el mío. Ustedes son anónimos. Yo me llevo el trabajo sucio y nadie tiene por qué saber ni reconocerles. Sucede la acción cuando yo les pido, y que son hombres cotidianos del día a día, la orden es que la acción no dure más de 15 minutos. Si usted en el momento de la acción se pone nervioso o no logra eyacular, salga del cuadro, ¿verdad? Es decir, lo que necesitamos es llevar la acción al límite, la precisión, ¿me entendés?, de la acción rápida, violenta, que es rápida y precisa, y si usted no lo logra, se sale del cuadro y se va. Sucede la acción y uno de los chicos se pone nervioso y su machismo es tan grande, que a pesar que sabía que nadie le estaba reconociendo, no abandona el cuadro. ¿Entendés? Está ahí, dale, que dale, que dale, y yo estoy pensando dentro de mí, eso se me salió de control, un poco lo que me pasó con el tipo de confesión, ¿no? No supuse, no pensé en esta variante, que alguien en momento de la acción, su machismo iba a ser tan grande que no podía permitir demostrar a los demás que no lo había logrado. En ese momento su preocupación era él. Y yo, como artista, ¿me entendés? Lo que hago es esperar el momento que logre salir del cuadro. La reacción del público en España es violenta hacia mí, terrible.
me agreden, me insultan, leo cosas después en los medios, porque yo soy una vieja mierda, vieja maldita, y que estoy vieja, que le estoy pagando a unos hombres para que se masturben. Es decir, yo asumo el rol, ¿me entiendes? O sea, en ese momento no se me ve que tengo 45 años, soy el cuerpo de una mujer X. Y sobre este cuerpo, ¿me entiendes? Completamente vacío, como un contenedor recal, el semen de 6 cuerpos. ¿Tú te imaginas lo que fue para mí tener el pene de 6 hombres, sucios, recibir su sustancia, su olor, su energía, y que posteriormente se me agrediera? ¿Por qué? Porque la visión del público no correspondía a la violencia que estaban esperando. Porque no fue una violación, porque ellos no ejecutaron violencias. Para ellos no era violento el hecho de que yo fuera un contenedor de semen. Para ellos fue más violento que un hombre públicamente no lograra eyacular. Wow. La verdad que esta entrevista está siendo dura, ¿eh? Está siendo muy Duro. dura. Y nunca había O hablado. sea, sí, no, no, Yo a no, la no, manada no la muestro nunca. No sí, la sí, muestro sí, sí. nunca. No, no, Es no, decir, la no, tengo en mi... no lo digo, no lo digo en mal sentido, no lo digo, no te lo tomes a mal, que no te lo digo respecto a que tú no has hecho nada malo, simplemente digo que todas estas obras que tienen una fuerza y una contundencia que ponen de relieve muchas cosas que muchas veces no se ven. Y son Sí, cosas duras que remueven, ¿sabes? O sea, yo creo que muchas personas que estén viendo esta entrevista por dentro estarán removidos, ¿sabes? Pero supongo que esa es la idea de tu trabajo también, intentar que la gente, pues, y tome luego me conciencia. entendés, tipo de trabajos que yo no comercializo, que los hago desde el principio bajo la premisa de este trabajo no va a ir al sistema del arte. Yo no voy a presentar la manada en un arco. Yo no voy a hacer plata de un video, ¿me entendés? En donde yo estoy supliendo el rol de una mujer que sufrió. Yo no voy a vender las fotos de unas mujeres que fueron asesinadas. O sea, yo me vendo a mí misma, me prostituyo a mí misma. O sea, entiendo que el sistema del arte es un sistema sucio y entonces participo de él desde mis concepciones éticas. Hay piezas que simplemente no entran a ese canal de un sistema de arte. La manada una de estas piezas. Lo hacía con la intención de hacer un aporte. Me tocó recibir más de lo que yo esperaba. Porque no solo fue que yo me sentía sucia y mal físicamente, me sentí lastimada, es decir, esta es la puta realidad. O sea, esta es la realidad, ¿me entiendes? Mientras no, o sea, de qué manera tengo que mostrar al mundo y hablar de estos temas y que la víctima no sea un hombre que no logró eyacular. O sea, para mí fue verdaderamente contundente el resultado de esta pieza. Nos Desde muestra, luego. esta es la vida. Wow, tienes un trabajo muy fuerte, ¿eh? Muy, muy bueno. O sea, quiero decir, a nivel de dar que pensar y que la gente le dé un par de vueltas más a muchas cosas que le rodean, a situaciones cotidianas que estamos viviendo. Creo que si ese es tu objetivo, yo creo que lo consigues con creces. O sea, remover conciencias y que la gente es como que sea consciente de muchas de las realidades que conviven con la nuestra, ¿no? Pues, por ejemplo, algo que tú mencionabas también, para mí también es muy importante como tratar de romper estas barreras entre el primer mundo y el tercer mundo, que evidentemente existen. O sea, las diferencias económicas son abismales. O sea, esta crisis lo va a poner en relieve. Evidentemente, yo sé que ustedes están teniendo una crisis espantosa. Yo tengo terror de lo que pueda pasar acá, porque además de la angustia de un virus, la angustia de que esto pueda provocar, tengo la angustia de un Estado fallido. ¿Me entendés? O sea, aunado a la crisis humana, nosotros tenemos puta, la tragedia de lo que es el tercer mundo. El tercer mundo existe porque son países colonizados que nunca lograron ser independientes y que las riquezas están acumuladas en muy pocas manos. Entonces, claro, ¿me entendés? Como artista también de Guatemala me interesa un poco lo que tú decías, decir, yo hablo de mis miserias, pero mis miserias no me corresponden solo a mí. Estas violaciones, todas estas cosas que suceden acá, suceden del otro lado del charco. Que sí, Totalmente, ¿eh? Sí, de sí. otra perspectiva y de una postura más limpiecita, con menos sangre y más formalizado, no quiere decir que no suceda. Estamos encadenados, estamos concatenados, esta es una relación de todos, el mundo es uno solo, o sea, el poder humano es el mismo aquí, en la China, en Estados Unidos, y la tragedia humana es la misma. O sea, no Totalmente, totalmente. donde el sistema patriarcal no sea el rey de los reyes, o sea, es decir, estamos bajo la misma sombría,
Entonces también para mí es vital a través de mi trabajo todo el tiempo decir, claro que vengo de Guatemala, pero me molesta mucho cuando la gente se limita y circunscribe mi trabajo a las miserias de Guatemala. Hace poco una chica en Alemania me decía, entonces tú lo que quieres es contar las miserias de tu país, cómo vive la gente miserable de tu país. Ahí se quedó la entrevista. Es decir, la gente miserable en mi país, es decir, tú no te consideras parte de esa gente miserable del mundo que también sufre. Soy miserable yo porque estoy en el tercer mundo y no eres miserable tú porque estás en Alemania con los mismos problemas, con el mismo dolor. ¿Qué me hace ser a mí miserable y a ti no? Si el dolor es el mismo. Totalmente. Sí, sí. Pues no sé si se te queda alguna cosa así como guardada que digas, mira, hay alguna pregunta que me hubiera gustado que me hicieran. ¿No? Normalmente las entrevistas las acabo dejando que el entrevistado haga el rol de entrevistador y que me haga una pregunta. No sé si quieres hacerme alguna pregunta o si hay algún tema antes de eso de que te gustaría hablar o que crees que se haya quedado ahí pendiente. Ah, pues es que yo hablo tanto que cualquier cosita que me haga yo voy a seguir hablando. O sea, la verdad es que es un poco, te decía, yo soy fácil para la charla, para la discusión, o sea, que mejor lo dejamos acá porque podríamos estar acá 8 horas. Sí tengo una curiosidad, yo también revisé algunas de tus entrevistas, ¿cuál es tu interés por el arte? ¿Cuál es tu onda con los artistas? ¿Tú sos artista? ¿Por qué no producís? ¿Por qué estás detrás de la pantalla? ¿Cuál es tu interés de ahondar en nosotros, abrir la llaga? ¿Hay algún momento que te hubiera gustado producir y no lo lograste hacer o simplemente sos un observador pasivo? ¿Qué pasa Bueno, contigo? son muchas preguntas, ¿eh? Son muchas. Ah, Así, vale, ¿dónde estás? vale, mira, yo produzco arte, yo pinto, yo también hago piezas, algunas que son de corte más conceptual, y digamos que de algún modo yo conecto tanto con las personas que tienen una tradición más pictórica como con las personas que tienen una vertiente más conceptual. O sea, yo disfruto pintando, en mi caso, disfruto con la materia, me gusta mucho ensuciarme, me gusta sentir los colores y tal, pero para mí el reducir las creaciones al puro objeto, el crear algo para que luego se exponga o lo cuelguen de la pared, a mí eso de algún modo no me satisface enteramente. Para mí, digamos que el arte tiene una función que va más allá de la función, pues en un momento dado, pues decorativa o especulativa que tiene en muchas ocasiones. A ver, más preguntas. Me preguntas si de respecto al rol pasivo y tal. O sea, el tema es que hace ya un tiempo, cuando yo dejé Berlín y me vine a vivir a donde estoy ahora, en Gerona, que está dentro de lo que es el Estado español, yo antes hacía mucho trabajo en el espacio público y al venir yo solo con mis hijos aquí, porque se han venido ellos solos conmigo, ¿vale? Me separé y mi anterior compañera pues está en Berlín. Hay muchas cosas que antes hacía en la calle que ahora de algún modo he tenido que limitarlas, porque tengo que estar con ellos y tengo pues que, bueno, supongo que como te pasará a ti, le pasará a mucha gente que me esté viendo. Tienes que hacer lavadoras, tienes que preparar comida, tienes que lavar platos, tienes que, yo qué sé, ayudar con los deberes, tienes que estar con ellos. O sea, hay un montón de cosas para las cuales el ir a la calle y ponerme a pintar un mural o ahora irme de vacaciones durante 3 días con mi rodillo y mi cubeta o ponerme a hacer, yo qué sé, incluso performance o así, pues como que me lo pienso más, porque tengo que, de alguna manera, compaginar el rol familiar con el rol artístico. Y para mí, el poder hacer un canal de YouTube tiene mucha conexión con el hecho de poder, de algún modo, expresar mensajes que yo quisiera poder expresar y que a veces una imagen pues no me vale. Necesito poder hacerlo ya sea a través de la palabra o a través de vídeos o de conexiones con otras personas. Y ahora, en concreto, en estos días de cuarentena, me pareció que era una cosa muy interesante para toda la gente que me está siguiendo desde hace un tiempo, el poder mostrar trabajos que vayan más allá de lo que yo hago. O sea, poder mostrar el trabajo de otros artistas. Por lo general son artistas que o bien me gusta mucho su trabajo, porque tienen un corte más bien o bien político o bien trabajan en el espacio público de una manera que para mí me parece interesante, o bien son artistas que también conozco y conozco también un poco acerca de su trayectoria personal y me parece que
por encima de su labor artística, que también es brutal y me gusta un montón y me parece muy interesante, tienen una calidad humana que me parece como relevante como para poder manifestar y poder expresar el trabajo que hacen y poder compartirlo con otra gente, aunque sea a través de este humilde canal de YouTube. Entonces, no sé si eso responde a todo lo que... Me voy a poner a chutear en tu trabajo, a ver qué encuentro. A ver si me lo Vale, Me a ver qué gustaría, encuentras. ajá, me gustaría agregar algo ahora que dices esto de que te interesan los artistas que van más allá y también corresponde un poco a lo que te decía al principio de que vi pocos artistas hispanoamericanos en tu página, muy pocas mujeres. Estoy en Me ello, ¿eh? Estoy en ello. gustaría hacerte Ah, la apunte de dos artistas, por si lo quieres dejar, ¿verdad? Pues los quieres investigar. El primero es un artista chileno al cual yo respeto muchísimo, se llama Francisco Papas Fritas. Creo que te puede interesar mucho porque es un pintor. O sea, básicamente su origen es un pintor maravilloso, pero más allá del talento que tiene, es un artista que ha roto y sigue rompiendo cualquier forma tradicional y estructural de arte. Papas Fritas es, por ejemplo, es el famoso artista que hace unos años hizo quebrar a la Universidad del Caracol en Chile. No sé si lo conoces, pero creo que solo lo no, no, buscas. no, pero lo voy a buscar, te lo aseguro. Es muy interesante. Pues básicamente esta pieza logró, en una huelga que tenía en la universidad, logró entrar a esta universidad, logró tener acceso a todos los archivos de la deuda de todos los estudiantes, que eran miles de millones, quemó todos los pagarés y documentos que existían sobre la deuda, de una u otra manera logró borrar todos los registros digitales. Así que Papas Fritas, un artista, de un día o una semana a la otra, liberó de la deuda a miles y miles y miles de estudiantes a través de un proyecto de arte. La universidad que... Wow, qué bueno, pues me interesa eso. Y recientemente tiene un trabajo maravilloso eh, a través de la decisión de poder morir para pacientes que con enfermedades terminales que no soportan más la vida. Tú sabes que en nuestros países esto es completamente ilegal y él a través de un proyecto de arte, no me recuerdo el nombre del proyecto en este momento, y de un proceso muy complejo, ha logrado que creo que 5 personas tengan acceso a una muerte digna voluntaria. Y lo más interesante de él es, básicamente, son crímenes, lo que él estaba, no, perdón, utilicé mal la palabra, son actos completamente ilegales, pero no se le ha podido demostrar, ha pasado por procesos penales muy duros, él podía ya estar preso cumpliendo procesos muy largos, pero como artista ha sido brillante y ha logrado hacerlo de formas muy camaleónicas y muy inteligentes que se ha liberado de estas cuestiones. Creo que es muy interesante que lo conozcas y que Vale, si entrevistarlo creo que te aprendería. Y luego en Guatemala hay una artista buenísima, que es una mujer indígena. Tiene un trabajo reciente que a mí me gusta muchísimo, en donde ella se cambia sus apellidos, pero los apellidos de españoles colonizadores. Y también pues su trabajo empuja constantemente los límites de la forma. Se llama Marilyn Boror y su nombre, desde que cambió su nombre, actualmente es Marilyn Castillo Novela, que son apellidos de estas familias criollas que son dueñas de todo lo visible y lo invisible. Una artista mujer que tiene un trabajo muy interesante que también te puede interesar. qué bueno, pues la buscaré. La verdad que estoy tratando de dar más visibilidad a más mujeres y más visibilidad también a artistas latinoamericanos, porque de hecho muchas personas que siguen el canal viven en Latinoamérica. Entonces, Otra me artista interesa mucho también poder ayudar a generar este puente, ¿sabes? De intercambio entre las, bueno, que, pues hay más allá del... que también Sierra te lo mencionó en su entrevista, que es una persona muy importante en mi vida, que es Teresa Margolles. Ella es mexicana, vive en España. Creo que es un poco inaccesible, es decir, Teresa no le interesa jamás estar de alto perfil, no tiene página de internet, es una genia, es brillante, tiene una humildad increíble. Si lograras hacerle una entrevista, creo que sería la primera porque no hay ninguna de ella en las redes. Es una persona maravillosa y creo que tiene mucho que darle al mundo, así que si lograras una entrevista con ella, creo que Ya, sería un regalo para... lo estoy intentando,
y estoy pendiente de su respuesta. Pero es una artista también que me encantaría entrevistar. Me gusta mucho el trabajo que hace. Pues Teresa fue la primera persona que me invitó a salir. En el 2000, el primer viaje que yo hago fuera de Guatemala es gracias a Teresa, una invitación que Teresa me hizo. Así Qué que bueno, voy a estar en deuda con ella toda mi vida. qué bien. Pues nada, oye, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer poder entrevistarte, saber más de tu trabajo en primera persona. Y nada, oye, sigue así, no pares, porque la verdad que hace falta más gente que meta caña como tú. Me gusta mucho lo que haces. Y nada, para la gente que nos esté viendo, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, que yo creo que es un pedazo de entrevista de primer nivel, pues darle un like. Los que queráis suscribiros, pues ya sabéis, darle al botón de suscribirse y a la campanita. Y nada, muchas gracias a ti, Regina, por estar ahí una vez más. Y gracias a todas las personas que nos están viendo. Fuerte abrazo, chao. También fuera.